¿Cómo estamos? Tres bendecidos nomás. ¿Cómo estamos? Voy a bajarle aquí un poquito el aire para que me pegue, porque aquí sí se siente el calor. Pero quiero dar una bienvenida a nuestra hermana Sonia. ¿Dónde está mi hermana Sonia? Estuvo bastante tiempo fuera y me dio mucho gusto verla y verla contenta, verla que llegó con bien. Y yo quiero que sepa algo, hermana. Las semanas que estuvo afuera, mi hermano Omar, triste, agüitado, sin ánimo, y ahora que lo vimos ahorita, llegó con una sonrisota, saludando a todos. El impacto de una mujer en la vida de un hombre, ¿no? Le damos gracias, es que está de regreso. Y también quiero reconocer a Martín y a Rosario, que también estuvieron fuera un par de semanas y ya regresaron con bien contentos, con muchas historias. Después ahí los agarran y invítenlos a comer para que ellos puedan compartir las historias de lo que ellos experimentaron en sus vacaciones. Alguien más que nos visita, que tal vez no ha estado con nosotros las últimas 2-3 semanas, yo quiero darte la bienvenida de nuevo. Siempre son bienvenidos, amén. Quiero poner mucho énfasis en esto que dijo el pastor Marlón. Tenemos una junta para todos los varones, obligatorio. Queremos hablar sobre el retiro que estamos planeando, y va a ser cortito. Les prometo que va a ser no más de 10 minutos. Yo sé que ya si son como yo, saliendo de aquí, hay un tronadero de tripas, nos estamos muriendo de hambre y queremos ir a comer. Pero quiero a los varones, saliendo rápidamente, nos vamos al salón multiusos. Tenemos una reunión cortitita para darles más información sobre este retiro que lo estamos haciendo únicamente para nosotros los varones, amén. Entonces, como les dije, casi obligatorio. Por favor, se los pido con todo el corazón, y yo sé que va a ser de mucha bendición. A ver, otra cosa. No, yo creo que ya. Entonces vamos a empezar. Hoy quiero hablar sobre qué significa vivir una vida, un estilo de vida siguiendo los pasos de Jesús. Es algo que tú y yo debemos siempre estar fomentando, buscando cómo yo puedo seguir los pasos de Jesús con más eficaz, con más intención, ser más definidos en nuestro caminar con Dios, y que no nomás ese sea una decisión de seguirlo, sino que en el proceso tú y yo reflejemos a Jesús en nuestras vidas y podamos tú y yo ser impacto a las personas alrededor de nosotros. Es importantísimo que tú y yo tengamos ese enfoque siguiendo a Jesús, amén. Entonces estoy bien contento. Me da mucho gusto que estemos aquí como iglesia. El simple hecho de que tú y yo podamos venir hoy a aprender de su palabra, a adorar, a alabar a Dios juntos, a poder convivir juntos, es de gran bendición para ti y para mí como cuerpo en Cristo. Para eso nos ha llamado a Dios, que estemos siempre en comunión los unos con los otros. En la palabra de Dios habla de que los apóstoles pasaban mucho tiempo juntos, y lo más chistoso es que cuando lees en el libro de Hechos que estaban juntos, siempre estaban comiendo, siempre estaban festejando, siempre estaban compartiendo el uno y el otro. Había a veces que llegaba algún hermano de ellos, alguno de los apóstoles, algún creyente, y llegaban con necesidad, y en el libro de Hechos dice que ellos compartían la carga de las necesidades. No sé si vendían algo para dárselo o levantaban una ofrenda especial, pero siempre estaban ayudándose, siempre había ese lazo de comunión, de ayudarse, de convivir, y eso es algo muy importante. Entonces tú y yo debemos de tener ese mismo sentir, amén. Debemos de tener ese mismo sentir. Entonces yo quiero ir rápidamente a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 5 vamos a leer, si abres tu Biblia, Lucas 5 del 1 al 11. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas.
Si tú tienes en tu teléfono, tienes la capacidad de cambiar las versiones de la Biblia. Voy a leer sobre la Biblia de las Américas, la nueva versión o la nueva Biblia. Ahorita que estábamos en la alabanza, oración, me metí al cuartito aquí y dije, quiero orar. Yo quiero que Dios me use. Y estaba escuchando la voz de la banda, Marta, una maravillosa voz. Pero también alcanzaba a escuchar las voces de algunos de ustedes. Y se oía así como coro, algo tan bonito, hermanos. Porque de aquí, nunca, cuando estoy sentado aquí, nunca había escuchado las voces. A lo menos que alguien está atrás de mí, está gritando, desenfocado, a lo mejor la alcanzo a definir. Pero ya cuando estaba allí, alcanzaba a oír como el coro de las voces de ustedes. Y era algo tan bonito, era algo tan bonito. Yo me imagino Dios cómo se agrada cuando tú y yo le adoramos con todo nuestro corazón. Aún si eres desafinado, no te limites, canta y adora a Dios. Dios escucha nuestras alabanzas y yo creo que Dios, así como sube esas voces que las puede distinguir y escuchar, yo me imagino que cuando tú y yo cantamos, nuestras voces también se alcanzan a distinguir en medio de las alabanzas de nosotros sobre las voces de los ángeles que están constantemente adorando. Es algo maravilloso. Entonces vamos a empezar a leer en Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Dice de esta manera: aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Recuerden, hay una multitud que estaban apretándolo, querían escuchar la palabra de Dios. Estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio a dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas, o sea, ya no estaban en las barcas ellos, y lavaban sus redes. Jesús estaba, yo quiero que te empieces a imaginar el cuadro. Jesús está hablando a la multitud, está parado enseguida, me imagino que atrás de él estaba el lago, y al lado de él había estas personas que habían bajado de sus barcas y ellos estaban lavando sus redes, limpiando su equipo de trabajo para prepararlas para la siguiente salida de pesca. Tal vez no necesariamente escuchando como estaba el resto de la multitud, pero estaban ellos allí limpiando sus redes. Dice Jesús subiendo, en el versículo 3, Jesús subiendo a una de las barcas que era de Simón, este es Simón Pedro, pidió que se separara un poco de la tierra. Le pide a Simón: oye, échame un poquito al agua arriba de la barca. Y sentándose estaban las multitudes de la barca. Entonces se retira un poco de la tierra, de la orilla del lago, se hace un poquito hacia atrás y dice, aquí me encantó esto, y sentándose. Y aquí hay una banca que para mí ha sido una gran bendición, donde es bíblico, me puedo sentar, no me vean raro cuando me siento. Y una de las razones es por la cuestión de mi rodilla, mi pierna y todo eso, pero se siente rico sentarse. Y dice que enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen las redes para pescar. Simón le respondió: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré la red. Esta es una clave principal que tú y yo tenemos que estar conscientes. Si tienes como subrayar esta parte, subraya la parte, dice: pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera
que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies, o cayó de rodillas, otra versión dice, de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo sucedió también cuando Jacob, Jacob es conocido también como Santiago, y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Pedro. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás o serás pescador de hombres. Y después de tirar las barcas a la tierra, después de regresar con las redes llenas de peces, y pudieron llegar a la orilla del lago, tirar sus barcas a la arena, dice que dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, pido que el Espíritu Santo nos guíe a poder ver a Jesús. Que el Espíritu Santo sea el que nos alumbra a Jesús y que podamos ver a Jesús con una perspectiva nueva. Pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, y que tú seas el que nos llames ir a profundidades nuevas. Que tú no seas el que nos lleves, Señor, no únicamente a conocerte más, sino que nos lleves también a expandir el reino de Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver varias etapas. De hecho, en la vida tú y yo hemos vivido muchas etapas. Tú y yo podemos saber de que las cosas que están sucediendo hoy no son las mismas etapas que vivimos cuando tenías 5 años atrás en tu matrimonio, en tu familia. Lo que sí yo puedo concluir es que las mejores cosas en la vida toman tiempo para suceder, ¿sí o no? A veces buscamos que todo sea de rápido como microondas, pero toman tiempo para desarrollarse, para que se vayan viviendo cada una de ellas y desarrollando cada etapa de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿dónde está Artemisa? Por ejemplo, como no está, puedo hablar con libertad. Artemisa y yo, la mujer más guapa para mí del mundo, eso sí se lo pueden contar. Ahí vayan y le mitoteen de que dije que es la mujer más guapa de todo el mundo. Tenemos 23 años de matrimonio, vamos para 24. No lo puedo creer a veces. Pero también hemos aguantado varias etapas. Hemos atravesado algunas que solamente por la gracia de Dios nos ha guardado. Estamos hoy aquí, Artemisa y yo, y somos sobrevivientes de un divorcio. ¿Lo pueden creer? El hijo del pastor, el que creció en la iglesia, pasamos unos años bien difíciles al punto de llegar al divorcio. Pero por la misericordia de Dios puedo decir hoy que somos felices. Que somos felices. Hemos atravesado muchas etapas y no es lo mismo nuestra vida el día de hoy cuando nos conocimos. Arte era un poco difícil de conquistar, pero cuando ya cayó rendida, totalmente se comprometió conmigo. Pero después que nos casamos, hermanos, el matrimonio es una bendición y también es un instrumento que Dios usa para escarbar a lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Quién puede decir amén a eso? Ahí es donde salen las cosas, ahí es donde sale el cobre, ahí es donde picamos al león enjaulado que tenemos en nuestros corazones. Porque durante el noviazgo hay mucha hipocresía. En el noviazgo queremos siempre aparentar, el crear buenos recuerdos a nuestra novia. Queremos sorprenderla de lo creativo que somos. Queremos hacer esto y lo otro. Y cuando llega el matrimonio, ya sale lo que somos. Ya a lo que decíamos sí,
que no nos complacían ni nos interesaba mucho, dentro del matrimonio te das cuenta que dices, no, a mí no me gusta eso, porque así somos. Entonces, para nosotros, los 5 años fueron los más difíciles de nuestra vida. Yo tenía 34 años de edad, ella tenía 28. Era una niña caprichuda, la más chica de sus hermanas. Estoy bromeando, el caprichudo yo creo que era más yo. Artemisa, antes de conocer a Artemisa, yo estaba involucrado, como ustedes conocen, en la iglesia de mi papá desde mi juventud. Siempre estuve ayudando los diferentes ministerios. Tuve ministerio de prisiones, tuve ministerio de radio, ¿lo pueden creer? Ministerio de radio con Radio Manantial, que se escucha en toda Latinoamérica. Tenía yo y un amigo un programa de radio por varios años. Artemisa llega de Fresno a California, de Fresno aquí California a Tucson, y fue la bendición más grande para mí. Cuando yo la conocí, yo estaba involucrado, ya me había mudado de la iglesia de mi papá a otra ciudad, me mudé por mi trabajo y estaba involucrado en otra iglesia. Y cuando yo estaba involucrado con el ministerio de jóvenes adultos, los que estaban en colegio y jóvenes fuera del colegio, de 35 años para abajo. Y yo era el asistente del pastor de ese grupo, y eran varios, eran como tal vez unos 40, 50 personas solteras. Y cuando yo veo que llega Artemisa y su hermana, el primer domingo la vi y no, hombre, me empezó el corazoncito a quererla conocer. Y yo dije, la tengo que conocer. La vi entrar, yo me sentaba más o menos siempre enfrente y volteé y me llamó la atención. Y dije, ahorita que se acabe el servicio la voy a ir a buscar. Y concluyó el servicio, el pastor oró, salgo rápido a buscarla y ya no estaba. Dije, bueno, pues ni modo, será para el otro domingo si viene. Y la volví a ver, igual, se sentó más o menos en la misma esquina. Entonces yo pensé lo mismo, ahorita en la primera oportunidad me voy a ir a presentar, conocerlas. El pretexto de invitarla al grupo de jóvenes, pero yo creo que más mi intención era conocerla. Qué bárbaro, ¿verdad? Y se acaba el servicio y volteo y ya no está. Entonces lo que estaban haciendo ella y su hermana es que en la oración es cuando se salían, no terminaban de orar, y cuando yo volteaba ya no estaban. Entonces llegó ese tercer domingo y dije yo, hoy no se me van, hoy me siento atrás de ellas todo el servicio. Y me senté atrás y estuve el servicio sentado allá atrás, se acabó. Y cuando vi que iban, me salí con ellas, me presenté, las conocí, y de allí empezó una amistad. Después se desarrolló en un noviazgo, después nos casamos. Dios nos dio 2 hermosos hijos, Caleb y Eliel. De hecho, ayer fue cumpleaños de Eliel y fuimos a cenar con él, y pues Eliel es bien callado, aún con nosotros es medio serio, le tenemos que como sacar las palabras, ¿no? De qué siente y todo. Pero para nosotros han sido la bendición más grande. Yo creo que esa etapa de criar familia ha sido una de las más bonitas para nosotros. Pero aún en esa etapa donde estábamos criando a nuestros hijos, la otra parte de otra etapa que ya estaba como sobre encima de esa otra, eran los 5 años de matrimonio donde fueron duros y difíciles. Entonces, fue una gran bendición cuando se fue a Tucson. Yo creo que Dios me la envió a Tucson, la envió a esa iglesia para que visitara. Ellas no conocían a nadie de Tucson. De hecho, nunca habían ido a Tucson. Ella fue únicamente para terminar sus estudios y de allí irse a otro lugar. Ella no pensaba quedarse en Tucson. Ella pensaba tal vez regresarse para Fresno o otro lugar donde le ofrecieran su trabajo. Pero llegó con el propósito de terminar su doctorado y salió de ahí, salimos de ahí casados con 2 hijos, y Dios nos ha tenido en sus manos todo este tiempo. Después
ya casados estuvimos sirviendo en la iglesia en Tucson, en el ministerio. De ahí nos brincamos al ministerio de matrimonios, donde trabajamos mucho tiempo con el ministerio de matrimonios. Organizábamos congresos, teníamos los discipulados, teníamos los estudios, convivíamos mucho. Estuvo un tiempo muy bueno, y obviamente sin ningún tiempo de no tener dificultades en el camino. Pero puedo decir hoy que esos tiempos, aún con dificultad, fueron los más hermosos tiempos para mí y para ella. Esas etapas fueron hermosas para nosotros. Hoy puedo ver hacia atrás y poder apreciar que aunque eran tiempos difíciles, aunque eran tiempos donde sentíamos tirar la toalla, aunque eran tiempos donde sentíamos que no iba a haber salida, donde no había esperanza, hoy puedo voltear atrás y ver de que eran hermosos en sí. Porque la hermosura no es el simplemente pasar siempre tiempos bonitos, sino poder apreciar que aún en las dificultades, aún en el tiempo presente de tu dificultad, que puedas entender de que Dios está contigo, no estás solo. Y mañana podrás voltear atrás y podrás identificar cómo Dios estaba en esa tormenta tuya, en ese barco que se hundía. Es lo bonito, que en el tiempo presente tú y yo tal vez no podamos ver la mano de Dios, no podamos sentir la presencia de Dios en esa circunstancia. Podrás voltear atrás y podrás ver la mano de Dios cuando volteas atrás y ver cómo Dios fue fiel, cómo Dios te cuidó, cómo Dios caminó contigo, cómo Dios te sacó adelante, cómo Dios en ese proceso sanó tu corazón. Y eso es lo bonito, y es por eso que puedo decir que cada etapa pasada que nosotros, Artemisa y yo, hemos vivido han sido hermosas. Yo te quiero animar: no te desanimes, no tires la toalla, no pienses en divorcio, no pienses en separación, no pienses en dejar tu sueño, no dejes de soñar, no sueltes lo que Dios te ha dado para emprender y seguir adelante. Dios está contigo y jamás te va a dejar. Amén. Después Dios nos llama a California con la bendición de que Artemisa había terminado sus estudios y uno de sus sueños era poder enseñar al nivel de universidad. Dios la bendijo en su primer trabajo en la Universidad de Biola, que ha sido aunque ya no trabaja allí, sigue siendo bendición, porque algunas de las bendiciones que recibimos a través de este trabajo hasta el día de hoy han sido de bendición para nosotros. Y aquí en California estuvimos, nos implantamos en una iglesia, nunca estuvimos brincando de iglesia en iglesia. Nos plantamos en la Catedral de Cristal con el pastor Dante. De allí se abrieron, ¿se acuerdan? Las 3 iglesias de Favor Day. Nosotros nos venimos con los pastores Sainz con Favor Day y estuvimos bajo su liderazgo por 11, 12 años, que también fue una gran bendición. Yo quiero honrar al pastor José Luis porque nos dio esa entrada de poderle servir. Después nos convertimos en los copastores de él y fue para nosotros una bendición estar bajo el liderazgo, bajo el pastorado con él. Si nos llega un día a escuchar en los videos, yo honro al pastor José Luis por lo que Dios hizo con Favor Day los primeros 12 años aquí en nuestra iglesia. Y yo estoy contento de que cuando nos entregó la iglesia, nos entregó una iglesia funcionando. No nos entregó una iglesia con problemas, no nos entregó una iglesia en deuda, no nos entregó una iglesia porque tuvimos que despedir y decirle a ellos que se vayan. Él nos entregó la iglesia con todo andando y nos hizo el trabajo en muchas maneras fácil para empezar a nosotros a agarrar un momento. Y sí, ha habido cambios de visión,
pero ha sido toda la motivación de atrás de todo esto que nos ha ayudado a eso. Y yo quiero avisarles, hermanos, de que vienen cosas grandes para Favor Day. Vienen cosas grandes y maravillosas y estamos enfocándonos en eso. Hemos estado en esa etapa de estar con ellos y ahora la etapa de estar aquí. Y estamos entrando a una etapa nueva. La etapa donde nuestros hijos crecen. Algunos de ustedes ya atravesaron esta etapa donde los hijos crecen, se desarrollan, se van de la ciudad, consiguen su trabajo, empiezan a abrir ellos sus alas, a independizarse de nosotros. Caleb hace unos meses atrás se fue a vivir a Visalia, California. Ahí es donde consiguió trabajo y Dios lo está bendiciendo. Ya está involucrado asistiendo a una iglesia allí y ha sido de gran bendición para él. Pero es una etapa difícil cuando tú ves a tus hijos que se van de tu casa. Ellos siempre han estado con nosotros todo. En la iglesia nunca fallan. En donde vamos siempre vamos. Desde chiquito las vacaciones eran junto con ellos. Aquí en la iglesia los han visto servir. Y llega a este punto donde el primero se nos va. Y a mí se me partía el corazón cuando usó sus cosas a su troca. Y le ayudé a amarrarlas para que no se le volaran. Y sale del driveway rumbo a su destino nuevo. Y se te rompe el corazón. Lo más chistoso es que ahora que está Caleb allá, nos habla muy seguido. Y antes Caleb no era de FaceTime. Y ahora nos habla por FaceTime, nos quiere ver, yo creo. Igual nosotros, yo aprecio esos momentos, esas llamadas, porque lo puedo ver que está bien. Y aún así, hermanos, está mortificado por lo que está pasando aquí. Siempre me habla y me dice, oye, es esto y esto. La semana pasada tuvieron un problema ahí. Y luego me habló el lunes, ¿sabes qué? Ya sé lo que es. Ordena esta parte que creo que es el problema de lo que está pasando. Esta parte que tenemos es una parte muy vieja y es como 3 generaciones atrás y creo que no está a la velocidad que debe de estar. Y ordenamos el aparato, no sé si lo pudieron conectar hoy, pero me maravilla que su corazón todavía está acá. Me habla para preguntarme cómo vamos y cuando viene va y se sienta ahí como si tomó vacaciones y viene a ver qué está pasando. Y cuando llega a su casa, nunca le pedí las llaves. Nunca le dije, mi hijo, ya te fuiste, entrégame tus llaves. Él llega a su casa. Y estamos en esa etapa. Tenemos la etapa de Eliel que está en colegio y ha sido maravilloso también verlo crecer. Su aspiración es ser doctor y vamos a empujar para que lo logre hacer. Entonces, en resumen, hemos tenido la etapa de que Arte terminara sus estudios. Tuve la etapa de ministrar en Tucson. Tuvimos la etapa de casarnos, formar una familia. Después de servir juntos con parejas y matrimonios. Y luego ser asistente de pastores por los pastores Sainz aquí. Que ha sido una de las últimas etapas. Yo le quiero dar gracias. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que quiero que reflejemos de que cada una de nuestras etapas, tú y yo podemos decir que cada una de ellas han sido maravillosas. Espero que tú puedas decir cada una de ellas, y volteo atrás, puedo decir que han sido maravillosas. Aún en las dificultades del matrimonio, podrás voltear mañana atrás y podrás decir, esa etapa, aunque fue dura y difícil, puedo ver que fue maravillosa porque Dios estuvo conmigo, estuvo con ustedes, estuvo con nosotros. No hay etapa sin pasar una anterior etapa. ¿Están de acuerdo conmigo? Una etapa te lleva a otra. A veces quisiéramos que las etapas de la vida o que la vida fuera como una cámara rápida, que nos llevara rápidamente al punto final donde tú quieres llegar. Pero no podemos saltar las etapas.
de lo que Dios está sanando en nuestras vidas, de lo que Dios está moldeando, de lo que Dios está formando, de lo que Dios está haciendo y cultivando en nuestras vidas, como si fuera nuestro corazón, nuestra alma, un jardín donde viene el jardinero y empieza a cultivar tu jardín para hacerlo mejorar, crecer, sanar. Etapas. Dile al que está enseguida, las etapas de la vida. En este mensaje o en este pasaje que leímos en Lucas 5, Jesús está enseñando a la orilla del mar o del lago. Y aquí es donde Él llama a sus primeros discípulos. Hay algo especial en el enfoque con Simón Pedro, en cómo Jesús lo llama. En las interacciones que leemos del 1 al 11 de Lucas 5, podemos ver las diferentes etapas por las cuales Jesús hace pasar a Pedro y a todos nosotros. Las etapas por las cuales nosotros pasamos en nuestro camino y el recorrido de fe para seguir a Jesús. Jesús efectivamente le pide la barca a Pedro para enseñar a las multitudes. Y parece como si Jesús estará ya jugando un doble juego, dos juegos al mismo tiempo. Obviamente Jesús está enseñando a una multitud de personas, pero también está a punto de hacer algo que iba a marcar la vida de Pedro y la historia de él para siempre. Porque Pedro se encontraba frustrado lavando sus redes después de no haber pescado nada. Jesús le dice: oyes tú, Simón, préstame tu barca, porque quiero enseñar. Y Pedro o Simón, sin resistirle, ni cuestionar, ni pensarla mucho, le dice: claro, tómala para que termines tu enseñanza. Después de haber enseñado, la palabra de Dios nos dice que fue una hora, un par de horas, unos 20 minutos, pero dice que después de enseñar, le dice a Pedro: sal a las aguas más profundas y vuelve a echar tus redes. La primera etapa es la etapa del esfuerzo que no da resultados. Tú y yo nos podemos identificar en etapas en nuestras vidas donde podemos identificar que aparentemente esta etapa, tu esfuerzo no está dando resultado. La primera de estas etapas es la que tal vez la recordemos con tristeza, con resentimiento, con dolor. Estas etapas de la vida. Y lo podemos ver cuando Pedro o Simón le dice: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. La etapa donde el esfuerzo no da resultados. Por más que te esfuerces, por más que te quieras lograr tu objetivo, no se lleva o no te da el resultado. Esa respuesta que estás buscando, quizás el intento de hacer todo lo que sea dentro de tu poder para salir del ciclo de que se repite tal vez en tu vida, en tu familia. Y tal vez te digas: yo vengo de una familia donde no quiero repetir lo que hicieron mis abuelos, lo que son mis padres. No quiero volver a vivir todo lo que he vivido antes. Todas las personas que han vivido antes de mí, yo no quiero vivir eso. Yo quiero romper con muchas de esas cosas. Y por una o por otras, tus esfuerzos que has intentado, te encuentras como si hubiera gravedad que te trae una vez y otra vez y otra vez a los mismos errores. Quizás en tus fuerzas has querido enmendar una ruptura de una relación con otra persona, una serie de ofensas que han dejado dolor,
resentimiento, malas memorias, maltrato. Pero te dices, las voy a superar, voy a perdonar, voy a olvidar, voy a dejar atrás. No voy a dejar que eso impacte mi vida el día de hoy. Y por una u otra razón te acuerdas y otra vez esas batallas emocionales no las has podido perdonar, soltar o dejar ir. Hay cosas en la vida donde nuestras fuerzas, hermanos, no son lo suficiente. Por más que intentes, no son lo suficiente. Pero sí te quiero decir que hay muchas cosas en esta vida para las cuales nuestras fuerzas te van a hacer falta. Simplemente esa es la verdad. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder cambiar, lograr en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos entienden esta etapa? La etapa de los esfuerzos no alcanzados. Esta es la etapa en donde Pedro se encontraba. Por eso le dice, maestro, después de que Jesús le dice, vuelve a echar las redes a tu barca, súbete, vamos a más profundidad para que eches tus redes. Simón dice, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. ¿Qué es si esa debilidad que tú y yo atravesamos? ¿Qué es si ese problema o esa situación que estás atravesando? Puede ser algo de tu matrimonio, algo de tu familia, puede ser una enfermedad, puede ser una situación tensión entre ustedes, entre familia, entre nosotros, puede ser una situación económica, alguna situación en tu trabajo. Pero si ese cansancio, lejos de ser un fracaso, si esa circunstancia, esa situación, lejos de ser un fracaso, ¿qué tal si Dios lo está usando como una antesala o como una oportunidad para que tú tengas un encuentro más profundo con Jesús? Si lo ves de esa manera, creo que te dará mucho más ánimo poner a Jesús enfrente de esa situación que te encuentras. Porque realmente yo creo que Dios permite muchas cosas en nuestra vida para llamarnos la atención y podamos enfocarnos en Él. Dios es el único que nos da la fuerza, hermanos. Yo me pregunto, si Pedro no hubiera estado en ese momento allí, tal vez no escucharíamos ni sabríamos de la vida de Pedro. Si Pedro no hubiera obedecido, número uno, obedeció sin cuestionar y le prestó su barca. Sabes de que Dios va a usar lo que tú tienes. Dios va a usar tus dones y talentos. Dios va a usar lo que haces en tu trabajo. Si tú lo dejas, Dios usa eso para una oportunidad. Pedro prestó, gracias, me sale lo pocho o lo tartamudo, no sé. Pero Pedro prestó su barca para que fuera un instrumento de evangelización a las multitudes. Y luego, usando su barca, con la bendición de Dios y la guianza de Dios, Dios le permitió tener una gran pesca, una gran bendición. Entonces yo digo, ¿qué tal si el cansancio de Pedro, la debilidad de él, o la debilidad y el cansancio nuestro en la que tú y yo enfrentamos el día de hoy, con las cosas que tú y yo chocamos en nuestra vida, las cosas donde nos sentimos rendir, son para que Dios las perfeccione o seamos nosotros perfeccionados para nuestra debilidad y se conviertan en bendición y en fortalezas? Pedro escucha la primera palabra de ir una vez más y dice que lleva la barca hacia las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Pedro podría haber dicho, Señor Jesús,
He escuchado, porque ya hay una fama de quién eres. Hemos escuchado y hemos escuchado de los milagros que eres y sabemos que eres un gran maestro. Pero deja decirte que tú no eres pescador. El pescador soy yo. ¿Qué tal si Pedro hubiera pensado de esa manera? Un carpintero que es un gran maestro me está volviendo a decir que haga lo que tengo que hacer. Si mi especialidad es el pescar, yo sé lo que estoy haciendo. Pero Pedro no sabía que en ese momento todavía Pedro no sabía que estaba cara a cara con el Dios del universo, que estaba cara a cara con el creador de las aguas y la tierra, que estaba cara a cara del creador de toda la vida marina, de los peces y animales o animales del mar. Pedro en ese momento no sabía que el que estaba enfrente de él era Dios mismo encarnado. Yo quiero animarte de que tengas conciencia del que está con nosotros. Jesucristo es el Dios del universo, es el Dios creador de todo, es el Dios que está cerca buscando de nosotros una cercanía. Yo quiero que estés consciente de que no eres tú y le estamos pidiendo una oración a un Dios colgado por allá o a un Dios lejano que tal vez una que otra vez escucha algunas de las oraciones. No es un Dios que nos ha volteado su rostro, no es un Dios que nos ha dado la espalda. Pedro estaba frente a su Creador sin verse dado cuenta. La segunda etapa, después de haber hecho, es la etapa de la obediencia. Dile al que está enseguida, obediencia. La obediencia a la cual Jesús nos llama, esta es la segunda etapa. La primera fue el esfuerzo que no dio resultados. Ahora la segunda etapa es obedecer a Dios aún en lo no lógico. Para Pedro, ver tirado las redes por segunda vez después de una larga noche de trabajo era ilógico. Había cansancio físico, había frustración. Imagínate que tú sales a trabajar un día de 14 horas y un trabajo bien matado y no recibes pago por ese día. Era frustrante. Pero esta segunda etapa se trata de obedecer cuando no tiene sentido, obedecer cuando no sentimos que debemos de obedecer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido en muchas ocasiones de esa manera? Donde cuando Dios te está llamando a una obediencia y en tu mente y en tu corazón dices, no tiene sentido, yo no soy bueno para esto, yo no sé por qué Dios me ha llamado para tener esto. Y a veces cuando se hace invitación, por ejemplo, aquí en la iglesia, de servir en alguna área, muchas veces no tiene sentido. Muchas veces dices, yo no sé ni hablar, yo no soy bueno para enseñar, no tengo nada de paciencia con los niños y me están pidiendo que sirva con los niños. Yo me recuerdo, no está Daniela, ¿no? Daniela y Douglas. Me acuerdo cuando nosotros le pedimos a ellos que nos ayudaran en el ministerio de niños. Diana, desde que yo conozco a Diana y a sus hijas, más de 15 años atrás, desde la Catedral de Cristal, ella estuvo sola por muchos años con los niños. Más de 15 años, en muchas ocasiones, sin sentarse a escuchar un servicio, sin escuchar alguna predicación. Y ha sido fiel, por eso nosotros los honramos mucho, porque ahora que tiene ayuda y ahora que Daniela está encargada del ministerio, ella pudo haber dicho, ahora me toca sentarme. Ya lo hice por 15 años, ahora a mí me toca desconectarme de eso y me toca sentarme a recibir palabra.
Gracias a Dios tenemos un gran equipo, familia Sánchez, Daniela, Douglas y Diana. Y hay una rotación donde también le da oportunidad de sentarse a ella y a sus hijas. Pero lo increíble es que muchas veces cuando Dios te llama a algo, no tiene lógica lo que Dios nos está pidiendo que obedezcamos. Si se trata de ministerio y es algo que dices, ay no, ¿por qué se le ocurre al pastor pedirnos que ayudemos en esto? Detesto ese ministerio. Espero que no digan así, pero no me gusta este ministerio. No tiene lógica, no tiene sentido. Cuando nosotros, no terminé la historia con Daniela, cuando nosotros le pedimos a Daniela y a Douglas que se involucraran, Daniela decía, en el ministerio de niños, y como que hacía así la carita, ¿no? Como entre sí, ¿no? Pero luego dijo, le vamos a entrar. Si usted me lo está pidiendo, le vamos a entrar. Algo que parecía que no era lo de ella. Fue maestra, pero de jóvenes en México. Pero ya de tratar con niños es otro rollo. ¿Quién dice? Que realmente le doy gracias a Dios a los maestros. Porque muchos de esos niños vienen muy golpeados de sus casas. Aunque sean los tuyos, lo puedo decir. Y no lo digo en mala onda. Pero han vivido así como tú estás viviendo a veces situaciones difíciles en tu casa. Tus hijos han sido parte también de eso. Y a veces ellos, en no entender o captar lo que está pasando con mami, con papi, están siendo lastimados. Están marcando la vida. Y son marcas que son para toda la vida, quiero decirles. Hay que pedir que Dios guarde sus corazones. Pero a veces estos maestros, cuando llegan y oran por ellos, los abrazan, los comprenden, son pacientes. Cuando son estos niños llenos de energía, los están abrazando, los están amando. Y eso es lo que Dios usa también para el proceso de que entiendan el amor de Dios, entiendan de que hay un Dios bueno que los ama. Cuando Dios nos llama a obediencia que no tiene lógica, tú y yo tenemos que obedecer aun cuando no tiene sentido. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque allí, en ese paso de obediencia, es donde realmente la obediencia genuina toma peso. Si vamos a ser obedientes exclusivos, Señor, no me pidas acá, pero aquí sí. Si Dios te está diciendo acá y tú dices, no, Señor, acá, eres exclusivo, tú estás decidiendo en dónde. Y sí, tal vez le estés sirviendo con todo corazón, pero donde tu obediencia va a cargar peso divino de parte de Dios, es cuando tú y yo obedecemos a Dios. Si estás pasando por alguna situación o circunstancia en tu matrimonio, con tu familia, en la obediencia que Dios te pide, es la que va a traer el peso para tu bendición. Ese es el tipo de obediencia que nos prueba a todos nosotros. Y es el tipo de obediencia, escúchame bien, es el tipo de obediencia que desata lo sobrenatural en tu vida y en mi vida. Si tú quieres vivir en lo sobrenatural de Dios, tendrás primero que vivir en esa obediencia totalmente a Dios, te guste o no te guste, lógico o ilógico. Ese es el tipo de obediencia que va a provocar que tú y yo vivamos en lo sobrenatural. ¿Quién quiere vivir en lo sobrenatural? Yo quiero vivir en lo sobrenatural, que cuando aún pasan cosas malas, la gracia de Dios está sobre mí. Por lo tanto, mi circunstancia, mi situación, tu problema, estás pasando por un proceso, pero a la misma vez está la mano sobrenatural de Dios sobre tu vida y sobre ese proceso. Amén. Nomás 3 amenes. Yo pensé que iban a decir amén, pastor, porque estoy pasando por una que no sé qué voy a hacer.
Ese fue el tipo de obediencia, hermanos. Fue la que preparó a Pedro para el milagro que estaba a punto de ocurrir. Sin ese tipo de obediencia, nos vamos a quedar estancados. En la mañana que hablaba con el grupo de líderes, cuando estábamos orando, es exactamente lo que pasa cuando no somos obedientes a lo que Dios nos pide. Nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual. Hay cristianos que pueden tener 20, 30, 5, 10 años de cristianos, pero es como si fueran 5, 10, 15, 30 años repetitivos. Es lo mismo cada año. Sigues luchando con las mismas cosas cada día. No hay un crecimiento, no hay un avance, no hay un desarrollo, no hay un conocimiento más profundo de las cosas de Dios. Si Pedro no hubiera obedecido el mandato cuando le dice, porque lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Antes dijo, Señor, pescamos toda la noche, no, como diciéndole, Señor, si no nos dio resultado la primera vez, ¿qué te hace pensar que esta segunda nos va a dar resultado? Pero porque tú lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y muchas veces tú y yo estamos en una vida repetitiva, 15, 10, 20, 30 años, porque no hemos aprendido a vivir en esa obediencia plena de lo que Dios te está llamando a hacer. Por ejemplo, si Dios te pide que perdones a esa persona que tú en tu corazón y en tu mente crees imposible hacer o no lo quieres hacer por el coraje y el enojo que le tienes, pero si Dios te dice, perdona a tu prójimo, perdona a tu esposo, perdona a tu suegra, perdona, y lo haces, es lo que hace esa obediencia, que vivas lo sobrenatural a causa de tu obediencia que no tenía lógica, no tenía sentido. Porque a veces podemos pensar, ya le pido 20 veces perdón y sigue con lo mismo. Parece que le doy más leña al fuego y lo vuelve a hacer. La obediencia plena a lo que Dios nos está pidiendo desatará de los cielos lo sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenatural, hermanos, no nos imaginemos cosas materiales. No nos imaginemos una gran cuenta bancaria. No nos imaginemos las cosas superficiales, temporales. Cuando estamos hablando de lo sobrenatural, es mucho más profundo que eso. Hay cosas que el dinero jamás podrá comprar. Hay enfermedades que los mejores especialistas jamás podrán darte una respuesta. Vivir en lo sobrenatural también quiere decir vivir en las promesas de Dios, de su sanidad, de su protección, de su provisión, de muchas, muchas otras cosas. Vivir en esa obediencia provocará que no estemos estancados en nuestro caminar. Yo quiero que reflexiones sobre eso. Evalúa tu vida. Evalúa los años que tienes como cristiano. Evalúa si todavía estás luchando con ciertas cosas, tal vez ciertas debilidades, ciertos hábitos, ciertos comportamientos que te lastiman a ti o lastiman a tu familia. Y si tienes ya 10 años y te puedes acordar desde los primeros 2 años de tu vida y todavía sigues luchando con lo mismo, estás estancado, estás atado. La obediencia llevará a que se rompan esas cadenas. La obediencia de Dios te llevará a que experimentes una libertad nueva. La obediencia te lleva a la revelación de conocer la verdad de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad que te hará libre.
La tercera etapa es la de la respuesta. ¿Sí? Después de la obediencia viene la respuesta. Pedro recibe la respuesta. Recogieron tal cantidad de peces que dice que las redes se rompían. Y esta es increíble, que había otros amigos ahí cerca, que el mismo Simón Pedro les empieza a gritar. Se reventaban las redes de tanto pez que la barca se empezaba como a hundir de un lado. El peso era demasiado. Y Pedro empieza a gritarle a sus amigos: hey, vengan, ayúdenme, hay tantos peces. Y la palabra de Dios dice que cuando llega el otro barco también las redes se llenaron de bendición. Qué bueno es tener amigos cerca de nosotros cuando los necesitamos de su ayuda, ¿sí o no? Dale gracias a Dios por esas personas que tú puedes contar con ellos cuando los necesitas. Quiero dejar aquí un hincapié. Para tener ese tipo de amigos necesitas tú primero ser uno de ellos. Amén. Si quieres tener amigos que están dispuestos a ayudarte, a apoyarte, tú primero tienes que ser un amigo que está dispuesto a ayudar y apoyar a otros. Y Dios después te rodeará de amigos que puedas contar con ellos. Amén. Entonces no quiero hablar mucho de eso. Jesús trae este milagro. Y la respuesta es inesperada. Pedro jamás se imaginó que las redes iban a estar tan llenas al punto de empezarse a romper, al punto de empezar a hundir un barco. Porque podría haber sido una gran pesca y salir feliz, pero se dio cuenta de que esta gran pesca era muchísimo, muchísimo más de lo que él esperaba. Muchos en nuestra fe nos quedamos en esta etapa. Esta es la etapa de buscar, de pedir, orar, ayunar, hacer lo que se tenga que hacer por una respuesta y estar buscando una respuesta. Muchos nos quedamos aquí y gracias a Dios, a su misericordia, podemos recibir en muchas ocasiones la respuesta de Dios. Pero no nos damos cuenta que en este pasaje eso no era la única bendición que Dios tenía para Pedro. Era algo mucho más grande lo que Jesús estaba pensando cuando dije que Jesús estaba jugando como si estuviera jugando dos juegos. Empieza a predicar una multitud, a la vez está en pedirle la barca para usar la barca y poder terminar de predicar, y luego usar la barca para bendecir la falta de bendición que fue la falta de pesca, fruto de su trabajo. Y muchas veces tú y yo pensamos que el recibir la bendición es lo último que queda, es lo único que esperamos. Pero Jesús tenía una bendición y algo mucho más profundo. Muchas veces, y lástimamente, hemos comprado la mentira, ya sea en nuestro desarrollo espiritual o en la religión. Se ha vendido la idea de que allí termina la historia cuando Dios trae una respuesta, de que Dios contestó y hizo un milagro. Tal vez recibiste tu sanidad, tu provisión o lo que sea. El sentir de más de buscar para tener lo que estabas pidiendo. Esa es una gran mentira del enemigo. Para Jesús
no era únicamente bendecirlo a Pedro. Para Jesús no es únicamente bendecirte a ti, mi hermano. No es la meta final. Tal vez Pedro pensaba que su pesca era lo que más necesitaba. Tal vez lo necesitaba para sacar y vender esos peces, sacar dinero para su familia. Tal vez a lo mejor estaba atravesando una crisis y era el negocio de él. Pero Dios estaba buscando algo más profundo. Y cuando Pedro reconoce que la pesca que recibieron era algo sobrenatural, era algo que él jamás había visto. Él había ido a pescar, es lo que hacía todos los días. Pero cuando vio que sus redes rebosaban. ¿Y cuánto han visto los peces cuando están fuera del agua? Están brinque y brinque. Yo me imagino que conforme estaban tratando de tener esas redes, había peces brincando, queriéndose zafar. Y cuando se dio cuenta que su barca se empezaba a hundir, se dio cuenta de que era algo diferente. Se dio cuenta, número uno, que ese Jesús que le pidió el barco prestado, ese Jesús que acaba de hacer ese milagro de pescar una gran pesca, no solamente era un hombre más. Se dio cuenta que ese hombre llamado Jesús era Dios mismo enfrente con él. Tú y yo tenemos que llegar al punto, hermanos, que cuando estés pasando por alguna situación, que estés consciente que el que está contigo es Dios mismo. Es el que te cuida, es el que te guarda, Él es el que te guía, Él es el que te bendice. Tienes que estar consciente que no fue la bendición natural de peces, no fue la bendición natural de una sanidad, sino que el que provocó esa sanidad se llama Jesús, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el que está sentado en el trono a la diestra del Padre, el que aboga por ti y por mí, el que limpia nuestras fallas, nuestros pecados, el que las echa al fondo de la mar. Él es el que está a tu lado, y tenemos que reconocer ese punto en nuestras vidas, que no únicamente nos vamos a detener en buscar la respuesta a tu petición. Es maravilloso recibir una sanidad de parte de Dios. Es maravilloso cuando Dios te saca de una circunstancia económica severa. Es maravilloso cuando Dios sana un matrimonio, cuando Dios sana a una familia. Es maravilloso recibir las bendiciones. Pero mi hermano, no es lo último. No es lo último. Quiero concluir. Pedro reconoce, esta es la otra etapa, reconocer que Jesús no es igual que nosotros. Pedro le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, que no soy, que soy hombre pecador. Ahí es donde Pedro reconoce de que Jesús no era un rabino, un maestro o un profeta. Reconoce que Jesús es Dios y le dice: reconozco que soy un pecador, no soy digno que te acerques, porque mi pecado te mancha, me distancia de ti. ¿Cómo me puedo acercar a ti siendo un hombre vil, pecador? Pedro dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Tú y yo tenemos que reconocer que hay muchas cosas que hay que arreglar en nuestras vidas. Hay muchas cosas en las cuales tú y yo fallamos al diario. Hay muchas cosas que tenemos que buscar. Y lo que más me impacta, Pedro piensa: no soy digno de estar enfrente de ti porque soy un pecador.
Tú y yo no somos iguales. No somos iguales. Si hay algo que me maravilla de Jesús, es que Jesús a sus discípulos y a nosotros también nos llama amigos. Es el Rey de Reyes, es el Dios del universo, mas sin embargo nos llama sus amigos. Y cuando Pedro confiesa, apártate de mí porque soy un pecador, Jesús no se aprovechó y dijo: ¿sabes qué? Sí es cierto. No lo desechó. No le dijo: ¿sabes qué? Sí es cierto, qué bueno que me recordaste. Yo soy Dios santo y puro. Échate para allá, ándale, hazte a un lado. Sino al contrario, lo invita a caminar con Él. La invitación para ti hoy es esta. La invitación de Jesús es: camina conmigo. No sé si puedas entender eso, de que aún en nuestras incapacidades, aún con nuestras malas cosas, no lo desechó, sino que le hace una invitación de caminar con Él. La invitación para ti es caminar con Él. Proponte en reconocer de que aún si no somos dignos por nuestro propio esfuerzo, eres digno por la sangre del Cordero de Dios. Y lo más bonito de eso es que cuando te cubre la sangre de Cristo Jesús, te limpia, perdona, pone tu nombre en el libro de la vida, se compromete y nos llama hijos, amigos. Él está totalmente comprometido a caminar con nosotros. Y no termina allí. La última etapa es de que tú y yo vayamos a ser pescadores de hombres, como le dijo a Pedro. El propósito de nuestra vida incluye respuestas a peticiones, incluye ver la mano de Dios moverse. Pero lo más importante de todo lo que hemos experimentado de Dios es que aprendamos a caminar con Él. Y en ese caminar, a comprometernos, lo vuelvo a repetir, a comprometernos a servir para el reino de Dios, usando tu barca, usando lo que tienes. Estamos desarrollando este equipo de evangelismo y yo creo que lo voy a decir de esta manera. Yo creo que el discipulado que está en esta serie de Apocalipsis se va a unir a ese equipo de evangelismo, porque hemos aprendido tanto de lo que quién es Dios, quién es Jesús, las cosas finales, nuestras vidas, cómo se involucra en todo esto. Y nos estamos dando cuenta, número uno, de que tenemos que tener una relación sólida con Dios. Y número dos, que tenemos que hablar de las cosas de Dios, especialmente en estos tiempos finales que nos quedan, hermanos. Una cosa sí te puedo decir: el Señor viene y el Señor viene pronto. Mi pregunta para ti es: ¿estás listo para recibir a Dios? ¿Estás listo en tu relación con Dios? ¿Es íntima y fuerte? ¿Estás listo en aprendiendo y leer su palabra, que es vida a nuestro espíritu? ¿Y estás listo a comprometerte a caminar con Él y a evangelizar? Iglesia, no nomás son los servidores ni el pastor llamados a hablar de Dios. Tú y yo
todos juntos somos llamados a hablar. Pongámonos de pie. Me maravilla esta historia, porque así como Pedro pasó estas etapas en estos 11 versículos, espero que tú también has identificado diferentes etapas en tu vida. Pero lo más importante, porque cada etapa de ustedes es distinta a la mía. Tú tienes tus propias etapas, tus propios desafíos. Pero donde sí podemos concluir es en las últimas etapas, donde reconocemos a Jesús como Dios, el Señor de nuestras vidas, donde podamos experimentar las bendiciones y milagros y vivir una vida sobrenatural, donde nos comprometamos a vivir y caminar con Él, y en ese proceso a servir, a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Yo les pido que cuando se les pida algo, en lugar de decir esto no es mío, sé obediente si Dios te lo está pidiendo. Eso es lo único que te pido. Sé obediente si Dios te lo está pidiendo. Si no tiene lógica, Dios conoce la lógica mejor que tú y va a ser de mucha bendición. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos atravesado muchas etapas. Y hoy en este punto, hoy, el día de hoy, aún esas cosas feas que fueron dolorosas en nuestro pasado, que cuando las recuerdas hoy tal vez provoque emociones encontradas, o tristeza o dolor, que podamos reconocer de que si las pasamos fue porque tú las permitiste, porque querías transformar nuestras vidas. Y hoy, Padre, nos comprometemos más que nunca a obedecerte aun cuando no tiene lógica. Hoy nos queremos comprometer, Señor, en subirnos en la barca ya cuando Jesús está montado en ella. Que sea Jesús el que dirija nuestras vidas. Y sin duda sabemos que veremos grandes bendiciones. Veremos tu mano sobrenatural obrar en nuestras vidas. Pero también nos comprometemos, Padre, que cuando reconocemos que no somos igual que Dios o que Jesús, cuando realmente reconocemos que el que está cerca de nosotros es Dios mismo, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, nos llama a acercarnos a Él, a caminar con Él, y en ese caminar nos llama a servirte. El gran propósito de la vida, Padre, no es recibir bendiciones, sino hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a brincar de una etapa a la siguiente que tienes. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos estancados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un canto. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo ser yo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi
Aleluya. Sí, Dios. Aleluya. ¿Va a haber otro canto después de este o ya no? ¿Sí? ¿Uno más? Vamos a cantar un canto más. Les pido que no se salgan. El chiste es que cantemos juntos. Yo quiero que salgas así con tu gozo y puedas ir a comer. Varones, no recuerden, 10 minutos se los pido. Saliendo de aquí yo mismo voy a salir corriendo. Amén. Vamos a cantar un canto de despedida. Risa colgante, aplauso fuerte. Si quieres brincar, brinca. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Buen hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Solo un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yeah. Oh, tú te hiciste rey por siempre, aquí en mi corazón, Dios, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, te doy gloria, dale gloria. Solo a ti, Señor. Oh, 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 te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy la gloria, Dios.
gracias. Dale conmigo un grande gracias a Dios. Señor, yo declaro bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que su entrada y salida, la mano de Dios esté sobre ustedes. Que los cuide en las calles, en las carreteras, en los mercados, en tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Que la protección de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Que Dios los mantenga fuertes, sanos, con energía, con gozo y con paz, y con unos labios abiertos a impartir el evangelio de Dios. En el nombre de Jesús están bien despedidos. Nos vemos la semana que entra.